Hola amigos, gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con el estudio de Romanos. Esta es la segunda parte de la lección 5 del bosquejo de la carta de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya en el capítulo anterior habíamos visto pues muy hermoso una de las claves que nos da la Escritura para la salvación, que está en Romanos 10, 9 y 10, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón eres declarado justo a los ojos de Dios, y por confesarlo con tu boca eres salvo. Y en esta parte del bosquejo estamos viendo principalmente que el pueblo de Israel, los judíos, en este tiempo rechazan a Jesucristo. Ellos sí creen en Cristo en el sentido de que ha de venir el Mesías prometido. Lo que ellos no creen es que ese Jesús, ese hijo de María, ese hombre que fue crucificado, no era el Mesías. Por eso dicen no creen en Cristo. Entonces, continuando ahí en el Romanos 10, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Y pues les recuerdo que estamos leyendo la carta de Romanos en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia traducida en un lenguaje más actualizado. También les recuerdo que pueden, estas clases quedan ahí en el Facebook, en el YouTube, y se pueden revisar, volver a ver, o los que no lo puedan ver ahorita lo pueden ver ya tranquilamente cualquier día de la semana a la hora que gusten. Bien. En esta parte del bosquejo estamos hablando y le hemos llamado la soberanía de Dios. Dios es soberano, hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Y vamos a dejar que la misma Escritura nos hable. Dice ahí en Romanos 10, del versículo al 11 en adelante: como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Y aquí Pablo está haciendo referencia a una cita del Antiguo Testamento. Recordemos que cuando sucedieron estos hechos de los que estamos hablando, la única escritura que existía era el Antiguo Testamento. Los acontecimientos que se narran en el Nuevo Testamento apenas estaban sucediendo. No existía como ahorita que ya tenemos un compendio de todo el Nuevo Testamento, de todos sus libros. Entonces Pablo hacía referencia siempre al Antiguo Testamento para comprobar que Jesús verdaderamente era el Cristo, el Mesías prometido por todos los profetas. Entonces dice: las Escrituras dicen, todo el que en Él confíe jamás será avergonzado, jamás será deshonrado. Y luego ya nos lleva al versículo 12, donde dice: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Bueno, recordemos que la Biblia, los judíos le llamaban gentiles a todo el que no era judío. Cuando oigamos la palabra los gentiles o los griegos, se refiere a todo el resto del mundo, todo el que no es judío. Y dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles en este sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Pues Jesucristo. Será salvo. Pregunta: ¿cómo pueden ellos, los gentiles, invocarlo para que los salve si no creen en Él? O sea, ¿cómo puede una persona invocar a Jesucristo si no cree en Jesucristo?
Y luego sigue haciéndose otra pregunta. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Otra pregunta. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Otra pregunta. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, y hace una referencia nuevamente a Isaías 52:7, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces aquí estamos viendo que una parte de Israel rechaza en esta era a Jesucristo. Y también una parte de los no judíos, de los gentiles, rechaza a Jesucristo. Porque dice el versículo 16, ahí de Romanos 10, dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, o sea, el Evangelio. No todos aceptan. Y eso pues lo vemos día con día. No todos aceptan la buena noticia. Y vuelve a hacer referencia a la escritura disponible en esa época. Y dice que en Isaías dice que, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Isaías 53:1. Dice el 17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia, o sea, el Evangelio, acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Y se contesta, claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo, citando Salmos 19:4. 19. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, y se va a Deuteronomio 32:21, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Así decía desde Deuteronomio. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostraré a los que no preguntaban por mí. Dios hablando. Isaías 65:1. Y en el 2 dice, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Entonces sigue demostrando Pablo que eso ya estaba escrito, que parte del pueblo de Israel no iba a creer. Y aunque Dios les abrió los brazos y les mostró su gracia y todo eso, dice, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y continuamos con el capítulo 11 de Romanos, donde habla de que aunque una parte del pueblo de Israel rechaza en esta era, o casi todo el pueblo de Israel rechaza en esta era a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, pero aún así la misericordia de Dios sigue sobre ese pueblo que Él escogió. Dice el capítulo 11, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, pues Pablo judío, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Eso también lo repite en el libro de Filipenses 3:5. Dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, versículo 3, Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Primera de Reyes 19:10 y
y 14. 4. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Primera de Reyes 19:18. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel, un remanente, han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. 7. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios eligió, pero el corazón de los demás fue endurecido. Y vuelve a mencionar, Pablo siempre se apoyaba en el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento tiene fundamento en el Antiguo Testamento. Dice el 8, como dicen las Escrituras, y menciona una cita de Deuteronomio 29:4. Dice, como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y luego se va a una cita de Salmos. Dice, también David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Mencionando Salmos 69, 22 y 23. 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara esa salvación para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin acepten. 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Y ahí nos está hablando a nosotros, a todo el que no es judío. Dios me designó apóstol de los gentiles, por eso pongo énfasis en esto. Porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. 15. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será aún algo más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Y ya está hablando de los ritos judíos. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Y aquí ya hace un simbolismo Pablo y compara al pueblo judío como un árbol cultivado, un olivo cultivado, un olivo que da buen fruto, un olivo sano, fino, y al resto del mundo lo simboliza con el olivo silvestre,
el olivo que no da buenos frutos. Y dice, si las raíces del árbol son santas, también las ramas lo serán, hablando del pueblo de Israel. Y 17, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas del olivo silvestre, fueron injertadas. Así que ahora ustedes reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. 18. Y aquí ya como que empieza a decirnos a nosotros que no nos vayamos a creer mucho por eso. Y dice el 18, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme un lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. 22. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que lo desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Todo esto refiriéndose a los gentiles. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. 24. Tú, hablando a los gentiles, tú por naturaleza eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Todo esto es un simbolismo en el cual podemos captar ese mensaje tan importante de que Dios endureció en parte al pueblo de Israel en esta era, pero viene otra era. Pero en esta era está endurecido, no cree en Jesucristo. Y por ese rechazo del pueblo de Israel a Jesucristo, se abrió una puerta para nosotros, todo el resto del mundo, y nos es dada esa gracia y esa misericordia para ser injertados en ese árbol y alimentarnos de esa raíz que es Dios mismo. Ahora, la misericordia de Dios es para todos. Dice el 25, mis amados hermanos, recordemos que le está escribiendo a los romanos, no a los judíos. Romanos, pues, son gentiles, somos gentiles del resto del mundo. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Ese endurecimiento de Israel va a durar hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Nos habla indirectamente de aquí que hay un número, hay un tiempo. Dice 26, y entonces, o sea, cuando se completa ese número que habla aquí la Escritura,
entonces todo Israel será salvo. Y lo respalda con una cita o varias citas. Por ejemplo, Isaías 59, 20 y 21 dice: entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras: el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Eso lo trajo de Isaías. Dice: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, o sea, del Evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos, los judíos, los hebreos, los israelitas, todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados de ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. O sea que es uno de los atributos de Dios. Dios es inmutable, o sea, no cambia, no muta, no hace una cosa y luego se contradice. Dice: los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Dice 30: ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y ustedes, Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Ya lo habíamos visto en los primeros capítulos de Romanos, que quedó demostrado que el pueblo de Israel le falló y es pecador, y el pueblo gentil falló y es pecador. Y aquí dice que Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, nadie tiene derecho. Todo el que recibe es por la misericordia y por la gracia de Dios. Difícil de entender, más bien fácil de entender, pero difícil de asimilar. Y termina Pablo en el versículo 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es imposible comprender todo eso. 34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Aquí termina el capítulo 11 de Romanos. Y como vemos, pues hay un montón de principios doctrinales en esta enseñanza de la Escritura que Dios nos da a través de Pablo por la unción del Espíritu Santo en él para escribir esta carta. Es importantísima dentro de la Escritura. Y en esta parte estamos viendo Dios es soberano. No podemos pararnos delante de Él y empezar a discutir con Él. Simplemente aquí nos queda demostrado que tanto judíos como no judíos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que en Jesucristo nos es dada esa gracia inmerecida, esa gracia que a pesar
de nuestro pecado, el Señor nos declara justos y nos abre la puerta para estar con Él, para ser justificados delante de Él por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y sobre el pueblo de Israel dice, pues sí, Dios los endureció en esta era, pero aún así Él lo escogió por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando llegue el fin de esta era de los gentiles llamada, cuando se complete el número, dice, entonces todo Israel será salvo. Y esa gracia que ahorita nos es dada a nosotros, también les será dada a ellos, dice, y su pecado será quitado. No que no pequen, su pecado será quitado y será perdonado. Bien, pues con esto terminamos esta sección del bosquejo de Romanos que habla de la soberanía de Dios. Nos vemos la próxima, que vamos a empezar ya del capítulo 12 en adelante. Dios les bendiga.